Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues hoy tocó video, vamos a retomar estos videos que tanto le están haciendo falta al canal. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre la famosa onza Troy. Ya les había hecho yo un video pasado hablando sobre las onzas, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de esta, la de 1978, que para los que no sepan es la más escasa de toda la familia de onzas Troy, la que se acuñó en menor cantidad de todas, pero no es la más costosa. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso, que si te interesa pues te invito a que te quedes a ver el video. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya saben cómo manejo yo esto. Pues vamos a comenzar, ya saben, como siempre vamos a dar una revisada a la pieza, vamos a hablar un poco de ella y al final del video pues vamos a dar los precios en los que anda rondando últimamente. Esta pieza que ha subido bastante de precio, se ha elevado bastante últimamente y pues ahorita vamos a revisar el motivo de la alza de precio en estas piezas. Pues vamos a comenzar, vamos a dar una revisada a la pieza, vamos a checar el lado del anverso de la pieza. Vamos a revisar la pieza. Como podrán darse cuenta, pues es una pieza muy sencilla. Esta pieza pues originalmente se acuñan para inversión, para tener una inversión, para proteger su dinero. Es una muy buena opción para poder proteger ustedes su dinero y aparte de coleccionar al mismo tiempo. Vamos a comenzar. Vemos que en la parte superior, en medio círculo, tiene la leyenda Casa de Moneda de México. En el centro vemos que tiene una prensa de volante o prensa de tornillo. Se le conoce de varias maneras a esta prensa. Con esta se acuñaban las piezas antes manualmente. Esta da vueltas y hacía presión y acuñaba la pieza aquí por esta parte. Vemos que tiene la fecha 1978 y alrededor de toda la pieza es una gráfila escalonada. Vamos a dar la vuelta. Esta tiene giro de moneda, a diferencia de su hermana, la de 1949, que tiene giro de medalla. Ya todas las piezas a partir de 1978, 79 y 80, que es donde terminan de acuñarse las piezas, tienen giro de moneda y ya no tienen giro de medalla como la original, sin contar que existe una prueba de 1947. Bueno, pues vamos a checar este lado. Aquí también en círculo dice una onza Troy de plata pura. Viene la ley de la plata, que en este caso vamos a dejar que enfoque un poco. Aquí está, que es 9.25. En el centro viene una balanza, viene el peso total de la pieza, que en total es de 33.625 gramos. La seca de Casa de Moneda, acuérdense que estas piezas son acuñadas por Casa de Moneda, y igualmente una gráfila escalonada. No se puede ver por la almohadilla que tiene la pieza, pero esta pieza tiene canto estriado. Es una pieza bastante bella. Como les había yo comentado en un principio, este tipo de piezas se volvieron a acuñar después de varios años que salió al mercado, que originalmente salió en 1949, pero pues no tuvo el éxito que esperaban. No la compraban, no funcionó, para que me entiendan, porque la plata la podías conseguir en el cambio, así como ahorita nosotros manejamos pues las monedas de 1 peso, 2, 5, 10, todas esas. Pues en ese tiempo tú podías encontrar plata de verdad, plata real en el cambio. Tú manejabas plata para poder pagar pues tus necesidades diarias o lo que quisieras comprar. No había necesidad de comprar plata para poder invertir o para poder coleccionar. Por eso no tuvo tanto éxito. Y aparte que en ese entonces tenía pues un gran competidor, que era la de 5 pesos Cuauhtémoc, del 47 y del 48, que en ese tiempo rondaban las de 5 pesos, que eran de ley 900. Era por muy poco también la ley de la plata, por muy poco la diferencia de peso del metal. Por eso también no tuvo tanto éxito. Y pues como circulaban por millones, era común
eran muy pocas personas que la adquirían para invertir o para coleccionar. Algunas se fueron al extranjero y aún así no pegó, y después de varios años, en 1978, retoman la idea, este diseño original, usan el mismo módulo, usan la misma pureza de la plata, solamente que le cambian un poquito al diseño original. Ahorita no tengo en la mano para mostrarles una onza Troy de 1949, pero es muy similar. Este diseño se lo debemos a Manuel Luna Negrete. Ahí para los que no conozcan pueden, pues ya saben, googlearlo y ahí para que lo conozcan. No, este no es su único trabajo, tiene varios trabajos conocidos, pero pues este diseño se lo debemos a él. Pues no cambia casi nada el diseño, como les dije, es el mismo módulo, en la misma ley de la plata, solo cambiando un poquito de cosas sobre la pieza. Se acuña, como les dije, en 3 años más, que es la del 78, 79, 80 para finalizar. También en su regreso no tuvo tanto éxito. Esta pieza se acuñó en muy baja emisión, porque pensaron que no iba a tener tanto éxito, y pues sí tuvo un ligero éxito, y ya los demás años ya la acuñaron un poco más, pero pues no pegó. Tenían demasiado en existencia y no pegó, optaron por otro diseño, y en 1982 se acuña por primera vez la famosa Onza Libertad, que es esta que la tengo por acá. A ver, déjenme, aquí está. Se acuña esta. De hecho es esta la primera fecha, la de 1982. Se acuña esta pieza por primera vez, que tuvo pues muy buena aceptación, y además la pureza de la plata era 999, era completamente pura. Ahorita no les quiero hablar sobre esta pieza, lo vamos a dejar para otro día, ¿va? Vamos a continuar con esta. Bueno, pues este es uno de los motivos por los cuales no pegó. Ahorita en estos tiempos obviamente es súper buscada, más esta fecha junto con su hermana, la del 49, son las más buscadas, pero esta es la más escasa de todas las piezas. Vámonos con las especificaciones técnicas antes de seguir, porque no quiero que se alargue tanto este video. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, pues la fecha es de 1978. Tiene un peso de 33.625 gramos, tiene un diámetro de 41 milímetros. Está acuñada en plata ley 925, tiene el canto estriado, no se nota pero es canto estriado, y en esta fecha solamente se acuñaron 280,000 piezas, nada más se acuñaron 280,000 piezas de estas en ese año. Por eso es la más escasa. La que le sigue, la del 49, que se acuñaron 1 millón, y las otras que se acuñaron en varios millones, no recuerdo ahorita, pero esta es la más escasa. Como lo he dicho en otros videos, a pesar de la escasez, porque muchos dicen, ay, es que son 200 y tantos mil, hay por montones, pero pues yo lo he dicho en otros videos, que a lo mejor no lo comentan mis compañeros numismáticos, no les dicen que ya pasaron varios años. La condición de las piezas, varias se van al extranjero, otras las funden, otras se pierden, y obviamente no va a desaparecer más de la mitad de las piezas, pero sí baja considerablemente el monto de piezas actuales a lo que marca el catálogo que se acuñaron. Es que también es un factor muy importante que hace que esta pieza, a pesar de ser más escasa, se vuelva mucho más escasa por la demanda y por la poca existencia que existe en el mercado. Bueno, pues vamos a darle los precios de esta moneda antes de que se haga más largo este video. Esta moneda, quiero aclararles, como en otros videos, esta moneda les estoy dando los precios aproximados que andan rondando en la fecha que estoy haciendo el video, que en esta ocasión es abril del 2022. Ya ustedes, dependerá de cuando estén viendo el video, de si hayan subido o hayan bajado. No es probable que bajen, la verdad, pero es probable que suban, eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya a ustedes les tocará investigar, pero por lo menos ya se van a dar una idea en el rango que andan estas piezas. Pues como ya les había comentado, pues es la pieza más escasa de toda la serie, y por eso no es la más costosa. La de 1949 es más costosa todavía, ya le anda llegando a los talones a esa pieza en costos.
así como yo no la tengo en excelente estado como me gustaría, tiene estos golpes de bolsillo. Justo hoy que estoy haciendo este video por la mañana vi una pieza de estas en venta que la estaban vendiendo en 1500 pesos. A mí la verdad se me hizo una exageración. Yo estas piezas, sin error a equivocarme, yo les pondría un precio últimamente ahorita en el mercado de 1100 hasta 1300 pesos, que vienen siendo unos 55 hasta 80 dólares para los que me vean de otro país, pero en condición excelente, así con su brillo natural, sin circular, con todo su esplendor de la pieza, para que me entiendan, y ya en una condición circulada, sin brillo, no tan maltratada, porque ya sinceramente no las quieren comprar y las llevan a fundir cuando ya están demasiado maltratadas, a pesar de las fechas claves. Y en una condición circulada, a lo mejor sin brillo, un poco ya maltratadona, pues yo la he visto desde los 800 pesos hasta los 1000 pesos, que vienen siendo de unos 40 a 50 dólares más o menos esta pieza. Pues ya les comenté por el motivo en lo que esta pieza se está cotizando últimamente y porque ha subido bastante de precio. Bueno, pues estas son los datos más importantes de esta pieza. Espero que les haya servido, espero que les hayan aprendido algo. Cualquier cosa, pues háganmelo saber en los comentarios, ya saben. Estoy abierto a sugerencias, ahí platíquenme de qué quieren que les hable y yo con mucho gusto les investigo y les hago el video. Bueno, pues espero que les haya servido, ya saben, compartan, suscríbanse y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Adiós, hasta la próxima.